¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Conservar un matrimonio a veces es muy difícil, pero proteger a los hijos después de un divorcio puede ser aún más complicado. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, hasta febrero de este año había un divorcio por cada 3 matrimonios. Pues hoy por cada 2 matrimonios hay un divorcio. La cifra sigue aumentando, por eso hoy queremos hablar de los efectos que el divorcio causa en los niños, en sus hijos. Ese es nuestro tema de hoy. Nuestra línea está abierta para que participen en vivo. Así comenzamos En Directo. Una vez la decisión de separarnos sea inminente, lo más importante es cómo le vamos a contar a los niños y cómo lo vamos a acompañar en este proceso, sin abandonarnos a nosotros mismos también, por supuesto. Pero este proceso inicia con algunos trámites legales, así que vamos a poner este tema en contexto. Decidir divorciarse no es para nada fácil, es una decisión que tiene muchas implicaciones para la pareja, pero particularmente para los hijos, y el proceso no es siempre sencillo, tal como lo explica el abogado Jimmy Jiménez, experto en derecho de familia. Realmente las parejas tienen básicamente 2 caminos para elegir, el camino inteligente y el camino no tan inteligente. Evidentemente cuando la pareja tiene posibilidades de diálogo, tiene facilidad en el trato, tiene inteligencia, van a preferir un camino de diálogo, un camino en donde de manera voluntaria los dos aceptan pues que ya hubo un rompimiento de la relación y pues que se puede terminar el proceso a través de un trámite notarial. Se necesita intervención de abogado, pero evidentemente es un proceso mucho más rápido, más fácil. En tarifa económica pues es menos costoso, por supuesto, y además lo más importante es menos dañino para el núcleo familiar. Y una vez se encara el proceso, la posibilidad de que se convierta en un conflicto es muy alta, según nos explica el abogado, en donde los más afectados siempre son los hijos. La pareja debe hacerse consciente que aquí lo que es más importante al final de todo, incluso por encima de los bienes, lo que es realmente más importante es el bienestar de los hijos. Los bienes vienen y van, puedes recuperarlos, puedes perderlos después, pero los hijos van a resultar dañados si no se hacen las cosas bien. ¿Cómo se equilibra ese tema? Definitivamente es un asunto de conciencia. La clave en estos procesos es un asunto de conciencia, entender eso. Voy a dañar, si yo intento dañar al padre o si yo intento dañar a la madre, quien realmente en el fondo al final va a salir lastimado en un grado, eso es inevitable, son los hijos. Cuando las 2 personas tienen ese grado de conciencia y ese grado de madurez para entender eso, evidentemente pueden conciliar y arreglar cosas. Sin embargo, ese nivel de conciencia no siempre prima y no son pocas las ocasiones en donde los hijos son usados como una herramienta de negociación en los procesos de divorcio. Infortunadamente, y no debería ser, todo el tiempo ocurre, absolutamente todo el tiempo ocurre. Los hijos terminan, si están mal acompañados jurídicamente la pareja, o si definitivamente, aunque estén bien acompañados, no quieren escuchar, los hijos terminan convirtiéndose en un instrumento de manipulación para dañar al otro. El grave error que padres y madres cometen es que cuando instrumentalizan a sus hijos, lo que finalmente están haciendo es dañando al niño. Esa madre que con sus amigas en voz alta en la cocina, mientras el niño juega en la sala, está hablando mal intencionalmente de esa expareja, no tiene idea el absoluto y enorme daño que le hace. Peor aún si lo hace más de frente, o sea, si le dice al niño tu papá o tu mamá o el padre que le dice al niño, evidentemente se ve ese tipo de asuntos. Y precisamente para minimizar este efecto en los menores, es importante tener en cuenta los consejos que nos da el abogado Jiménez. Acompañarse y escuchar, ceder un poco y bajarle a lo emocional, pensar, no puedo obligar a esta persona a estar conmigo por más que me duela, tampoco la puedo castigar, debo ser honorable con esa persona porque compartió años de vida conmigo. Si las 2 personas se pusieran en esa posición y si se concentraran en que quienes van a resultar principalmente dañados son los evidentemente asumirían los procesos de divorcio de manera distinta y renunciarían a ese interés de destruirse. Atravesar un proceso de divorcio es algo que termina por afectar en gran medida a todos los miembros de la familia, pero una correcta asesoría y sobre todo un nivel de conciencia muy alto por parte de la pareja puede minimizar el efecto emocional que se genera en la familia.
6 de la tarde, 35 minutos. Y para hablar de este tema están con nosotros Paola Pedraza, ella es psicóloga, y Gladys Zambrano, que viene a contarnos su experiencia, ¿no? su historia de divorcio. Buenas noches y gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, el tema es, ya no somos pareja, pero el papá seguirá siendo el papá y la mamá seguirá siendo la mamá. Es decir, seguiremos siendo un equipo eternamente, ¿no? Y Gladys, yo quiero comenzar contigo y que nos cuentes, iniciando contigo, para que nos cuentes tu experiencia. En tu caso, ¿por qué te separaste? Vale, mi separación tiene ya algo más de 15 años. Mis hijas, tengo 2 hijas, en ese momento tenían 3 y 5 años, y básicamente la separación vino por decisión del papá de mis hijas, que llega un buen día y dijo, no quiero seguir en mi matrimonio. Entonces, vienen unas situaciones muy difíciles que tienen que enfrentar, por supuesto, las 2 chiquitas, que en ese momento eran, pero una como mujer tiene que enfrentar cosas, porque tiene que ser además el apoyo para esas 2 chiquitas para salir adelante. Por supuesto que hablé con ellas, les dije lo que estaba pasando, y a pesar, fíjate, de pensar que tenían 3 y 5 años en ese momento, la grande percibía mucho más. 2 años de diferencia no es nada, y la grande se daba cuenta mucho más. Y decía, ma, estamos en problemas, decía. La chiquita fue un poco menos evidente, bueno, tenía 3 añitos, y vienen todas las cosas del colegio, de las adaptaciones, de su papá no llega, de las preguntas, y el desafío que uno como mujer y como mamá, porque claro, es importante los 2 papeles que está viviendo uno en su vida, tiene como darles y abordar a esas chiquitas. Bueno, invito desde ya a todos nuestros televidentes para que participen en este tema, que es bien interesante y que nos va a ayudar muchísimo, del que vamos a aprender. El 457-8300, ahí está ya la línea, y marcan la extensión 5225 y también terminada en 26. Bueno, Gladys, ¿cómo lo abordaste entonces con tus hijos? Porque a los 13, a los 5 años uno puede entender que iban entendiendo ellos la situación, ¿no? Es decir, uno no puede subestimar a los niños de que ellos no están pillándose las cosas, empiezan a hacer preguntas. ¿Cómo lo abordaste? Es decir, ¿en un espacio normal de juego con ellos en casa, o tú reuniste a los niños, estaba presente tu esposo? ¿Cómo fue ese momento? La situación es cuando hay separación como esta, que fue tan drástica, pues la relación entre el papá y la mamá no queda en los mejores términos. Entonces lo que hablé fue con las niñas en una cosa que me vino más del alma que cualquier cosa. Yo no tuve asesoría para ese proceso en ese instante. Después sí, porque después vienen, lo que te decía yo, colegios, amiguitas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento fue una cosa muy... papá y mamá se van a separar, papá se va a vivir a otro lado, tú te quedas conmigo, él seguirá siendo tu papá, porque ahí vienen otras cosas importantes. La relación de ellas con su papá debe seguir. Claro. Y esa es una de las cosas independientemente que hoy, de las causas de la separación, seguirá siendo así, ¿no? Yo creo que esas amigas de las que veíamos hace un rato son muy importantes y son bien inteligentes, y consejos bien inteligentes. A mí me dieron uno que no se me olvidará nunca, y me dijeron, acuérdese que cuando él viene por sus hijas, es el papá el que viene, no es aquel marido que usted no quiere ni ver, no, ese es el papá que viene. Entonces no vaya a decirles, oiga, ya está su papá, ve a ver cómo, no, ahí está su papá. Y de hecho hoy en día, ya a manera de anécdota, gracias a Dios, puedo decirlo, tiene una relación excelente. Nunca les faltó su papá. La relación mía con él no existe, pero la relación de ellas con él es maravillosa. Vale, y eso es sin duda lo más importante. Y tú has tocado un tema que es bien interesante, y es el tema que a veces los papás se satanizan, ¿no? El uno habla mal del otro y comienzan así como a hablarse mal. Eso yo quiero que conversemos más adelante, porque a Paola, que es psicóloga, pero además tiene un blog que se llama Psicología en Cuadritos, en el que se escriben muchas cápsulas psicológicas y que hablan siempre de temas de familia. Tienes una amplia experiencia en este tema, tratando esos temas de familia. El divorcio, Paola, es un duelo de todas maneras, es un duelo por el que pues, tenemos que pasar, y tiene como todo un duelo unas ciertas etapas. ¿Cómo es que tenemos que manejar ese duelo? Y no sé si el que lo reflejemos a nuestros hijos está bien, está mal, tenemos que
mostrar que estamos tristes o es mejor ocultar eso? ¿Cómo se debe manejar eso con los niños? Bueno, Luz Helena, pues sí es importante que los niños se enteren de lo que está sucediendo, ¿no? Al final es todo un tema familiar y ellos hacen parte pues de esa familia y también hay que contarles todo lo que está pasando. Hay que tener muy en cuenta las edades de los niños también para saber de qué manera lo vamos a abordar y hasta qué punto les vamos a contar. Obviamente no vamos a decirle a un niño de 5 años todo con lujo de detalles lo que está pasando porque tampoco es relevante y la relación de papá y mamá es muy independiente de la relación, como decía Gladys, de su padre e hijo, ¿sí? Entonces es importante que los niños conozcan la situación y también validar las emociones. En la medida que nosotros validemos nuestras emociones, nuestro dolor, nuestra rabia, los niños van a trabajar también esas emociones y van a poderlas desarrollar más fácil y el duelo se va a poder superar sin mayor traumatismo. Es decir, en este caso, decir la verdad. No entrar en detalles, pero hay que hablar con la verdad a nuestros hijos. Tenemos ya nuestra primera llamada. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Habla con Luis Heriberto Guerra Barros de La Guajira. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, no sé si quieres contarnos tu caso o quieres hacer alguna pregunta. No, yo quisiera comentar un caso que le está pasando a una hermana. Vale, cuéntanos. Resulta de que ella está en un proceso de separación. Durante el tiempo de las audiencias nunca le han hecho una audiencia, pero el juez, el marido la saca de la casa, una casa propia donde ella la trabajó, porque la única que ha trabajado durante el tiempo es ella. El juez determina, porque él dice de que tiene derecho a todo lo de ella, como es la única que trabaja en una empresa del Estado, él metió una reposición de que como todo lo de ella le pertenece, para que le den parte del dinero que ella gana. En estos momentos el juez manifiesta de que debe darle un salario mínimo de su salario. Ella, con ese sueldo que es pequeño, tiene que mantener un hijo estudiando en una universidad privada. Tiene que pagar vivienda porque la sacó de la vivienda. Y tiene que pagar un colegio de una niña que también la tiene en un colegio privado, donde no le alcanza. ¿Es justo o no es justo lo que está haciendo el juez? Vale, gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, este es un tema ya un poco más legal, es mucho más legal y jurídico. También lo que tiene que ver con lo que le corresponde ya a cada una de las personas, a la mujer y al hombre, pues cuando se da la separación. No sé, Paola, si no tenemos, si no tenemos una respuesta a él de si lo que se está haciendo es justo o no el juez, es mejor yo creo que no equivocarme, ¿verdad? De pronto decir una cosa que no corresponde realmente con lo que tiene que ver. Bueno, entonces, sin embargo, Gladys, no sé, en tu caso, a ver si le podemos dar algunas luces a nuestro televidente. ¿Cómo fue en tu caso el tema de los bienes, de la repartición, de la separación? A ver si de pronto pues él se puede sentir un poco identificado también con el caso tuyo. Hay varias píldoras que a mí me sirvieron muchísimo porque de todas maneras hay un resentimiento inicial en la pareja y esas amigas que se aparecen muchas veces, oye, el colegio que lo coja él, para que coja de una vez el talonario y no se tengan ustedes dos que ver, etcétera. Y en eso funcionó. Yo me hice cargo de las cosas de la casa, él se hizo cargo de la educación de las niñas y de salir a pasear, recreación, etcétera. Lo que creo que es muy importante desde mi punto de vista para mi situación como mujer, porque va generando unas autonomías y unas independencias que hoy veo absolutamente feliz. Claro, en retrospectiva, por supuesto, claro, porque es un tema muy doloroso y muy difícil de enfrentar en el momento. Pero ser autónomas económicamente, ser autónomas físicamente y sobre todo en toma de decisiones, porque es que se te viene a ti como mujer que quedas en la casa, en este caso con las niñas, estás todo el día tomando decisiones, todo. Claro, ya la decisión no la toma el papá y la mamá, sino que la toma solo la mamá, en el caso cuando los niños estén en la casa de la mamá, pero además se reparten también las responsabilidades, porque es que los niños tienen que hacer caso a lo que dice, a las nuevas reglas de la casa del papá y a las reglas de la casa en la casa de la mamá. Tienes tú que asumir.
Exacto, y entonces viene un empoderamiento de una como mujer que es muy importante en toma de decisión. Y no estoy hablando en el tema económico, que el tema económico es mucho más complejo porque además salen unos miedos espantosos, espantosos. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi primer miedo era la educación de mis hijas y poder insertarlas a una sociedad, unas personitas de bien. Era mi mayor miedo, por encima de cualquiera de ellos. Y uno va pudiendo. Y cada vez que uno logra tomar decisiones, autonomías, se siente uno muchísimo más feliz, muchísimo más dueño, porque al principio te preguntan, haga cosas que le hagan felices, y, pero ¿qué es eso? Si yo estoy acostumbrado a vivir en pareja y a concertar y a como qué es lo que es felicidad. Pero no, sí viene y sí se puede y hay que invitar porque muchas veces es muy nocivo ver crecer esos chiquitos y chiquitas en unos ambientes hostiles de papás que se quedan por los hijos. Claro, y ahora que tú tocas ese tema, es que las parejas no se atreven a dar el paso, ¿no? Muchas parejas seguramente, muchas personas que en este momento nos están viendo y tienen de pronto el turugo acá, porque no saben decir qué es lo que tengo que hacer para yo tomar la decisión, y viven resignadas y viven ahí como todo a costa de siempre tenerle un papá al hijo, ¿no? Así es. A costa de eso, y eso realmente a veces es un error. Yo comentaba al principio que es muy frecuente victimizarse el uno y el otro, ¿no? ¿Cómo podemos manejar, Paola, eso de papá, mi mamá es esto y esto, cuando se empiezan esos comentarios en contra de la otra persona? ¿Cómo lo debemos manejar nosotros como papás? Pues eso se debe evitar, Luz Helena, es decir, en ese proceso hay muchas consecuencias, en el proceso de divorcio hay muchas consecuencias para los niños, y además de las emocionales y las psicológicas, está todo el tema económico, está todo el tema familiar, está todo el tema social, pero realmente nosotros como padres podemos mitigar eso si tenemos una separación amena, ¿sí? Es decir, no involucrar a los hijos hasta el punto de ponerlos en contra de su papá, en contra de la familia, inmiscuirlos en esos procesos de discusión que ellos nada tienen que ver, ¿sí? Eso es un tema totalmente independiente. Así que esas conversaciones donde la mamá le dice, ¿será que tu papá ya tiene a alguien? ¿Será que tú averíguame esto? ¿Tu papá es malo? No, porque lo que decía Gladys ahorita, la idea es que esas relaciones queden intactas, porque a la final nosotros, tenemos la disolución del matrimonio, pero los padres de nuestros hijos seguirán siendo los mismos, igual mamá. Seguir siendo papás, esa es como una clave. Sin embargo, debemos evitar eso, pero ¿qué pasa si ya lo estamos viviendo? ¿Qué pasa si mi hijo me hace esa pregunta? ¿Cómo lo debo manejar? La idea sería redireccionar, porque si ya está pasando es porque obviamente se ha venido trabajando. La idea es redireccionar eso y empezar a aclarar que ese proceso que se vivió durante la separación o lo que papá y mamá vivieron no tiene que ver directamente con él, porque puede ser que eso que el niño está manifestando es porque siente cierta culpabilidad del proceso, y es que a veces se tiende a decir, yo me divorcio por ti, ¿sí? Y eso indirectamente está haciendo que el niño diga, por mí, yo luego ¿qué hice? ¿Sí? Ellos no logran, digamos, como dimensionar que lo hacemos para mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la casa, porque muchas veces el divorcio se da cuando definitivamente ya no hay nada que hacer. Entonces hay que redireccionar para que el niño mantenga esa división entre lo que son papá y mamá y lo que es mi relación con mi papá. Muy bien, 457-8300, nuestra línea que está completamente abierta y disponible para que todos ustedes televidentes se comuniquen con nosotros, y creo que tenemos ya producción otra llamada. Ok. Hola Alberto, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Alberto. Bueno, quería preguntarles dos cosas. Quería preguntarle dos cosas. ¿Qué opinan ustedes del llamado síndrome de alienación parental y qué opinan de la custodia compartida? Vale, muchísimas gracias. Bueno, una pregunta más para Paola. Bueno, en el momento que se da la separación, cuando falta alguna de las dos figuras, no siempre es papá, porque digamos que siempre tendemos a pensar que mamá es quien se queda con los niños, se tiende a que el niño empiece a buscar esa figura paterna o esa representación de esa persona que se ausentó, ¿sí? La idea aquí no es que nosotros llevemos al niño a elegir esa figura paterna nueva o esa figura materna nueva, sino que el niño la va recibiendo de las personas que están alrededor.
puede ser un papá, un profesor, puede ser otro familiar, o simplemente el niño empieza a disolver, digamos, su duelo de otra manera que no necesita necesariamente a otra persona que lo acompañe. Y respecto a la custodia compartida, pues creo que Gladys es la persona más indicada para... Yo creo que finalmente lo importante es que los chiquitos y las chiquitas crezcan con papá y mamá. Con la figura de ambos. Claro, claro. Y yo creo que esas decisiones sí tienen que estar por encima de cualquier sentimiento que uno pueda tener. Finalmente, es parte también del crecimiento y del perdón que nosotras como mamás y ellos como papás deben hacerse con ellos mismos para poder seguir adelante fuerte. Es que ahí empiezan a generar unos factores adicionales que también cuentan. En cada cosa de estas se generan otros temas y arandelas que vienen y ahí cuenta. Yo lo puedo contar desde mi experiencia ya viendo hacia atrás, y lo importante es que mis hijas tuvieron papá y tuvieron mamá. Sin embargo, Paola, eso sería lo ideal, ¿cierto? Que nuestros hijos crezcan con la figura de ambos. Sin embargo, te pregunto una cosa. ¿Hay un perfil psicológico de estos niños que crecen con papás separados? ¿O no necesariamente el niño que crece con un papá separado de su mamá rinde menos en el colegio? O sea, tiene ciertas características, pero no necesariamente es una cosa que afecta siempre al niño. Siempre van a haber consecuencias. Es decir, un proceso de divorcio es algo muy fuerte a nivel psicológico, a nivel emocional, y siempre van a haber consecuencias que mencionabas. Que tenga distracción, es decir, siempre que hay una crisis, nosotros presentamos algún bajón en términos de atención, en términos de memoria, en términos de relacionamiento social. Entonces, siempre van a verlos. Lo importante aquí es que nosotros estemos atentos a eso. Si el niño empieza a dormir más, si el niño empieza a dormir menos, esto casi siempre tiene un tiempo de duración de más o menos 3 meses mientras se estabiliza nuevamente la rutina, que el niño aprenda que ya papá no va a llegar. Pero si después de esos 3 meses empezamos a ver que empeora, ahí sí hay que prestarle atención, a que el rendimiento definitivamente va para el piso, a que el niño no quiere hablar con nadie, a que el niño definitivamente duerme todo el día. Esos son los cambios que nosotros tenemos que empezar a notar. Pero finalmente en el desarrollo de la vida no es bueno ni malo ser hijo de padres separados o casados. A la final es el proceso que nosotros desarrollamos con ellos lo que es lo importante. Bueno, a esta hora, 6 de la tarde, 53 minutos, tenemos otra llamada de un televidente. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, cuéntanos. Mi nombre es Ferney Delgado, de la ciudad de Bogotá. Hágame un favor, lo que pasa es que yo ahorita estoy presentando un inconveniente. Hace 8 meses la relación mía fue un fracaso, se empezó a deteriorar, conseguí otra persona. Ella me dice, o sea, mi esposa me dice que me vaya de la casa. Si yo me llego a ir de la casa, eso es abandono de hogar, pierdo los derechos. Nosotros tenemos una casa, la compramos entre los dos. Igual yo le dejo los arriendos, todo lo que coge la casa, todo lo coge para ella. O sea, yo no le voy a quitar un peso, porque igual tenemos nuestros niños y o sea, yo trato de hacer las cosas más civilizadamente para que de pronto no haya un proceso o alguna cuestión que implique el inmueble o sí, una cosa así parecida. Pero lo que yo veo es que ella me dice que yo me salga de la casa, que me salga, para, en una palabra, en una conversación me dijo que yo iba a perder todos los derechos de mi casa, o sea, que no podía ver a mis hijos en mi casa, que si los iba a ver, que los tenía que ver por fuera en un parque. O sea, yo necesito saber qué pasaría si me llegó a eso. Vale, muchísimas gracias. Y su, digamos, la intervención del televidente tiene que ver con el tema de los derechos que le corresponde a cada uno. En este caso es él quien, bueno, ha pedido su mujer, su esposa, que se vaya de la casa y está siempre obviamente la duda de la pérdida de los derechos por parte de cada uno. Paola, ¿qué le podemos responder? Pues hasta donde tengo entendido, si la casa es patrimonio de los dos, es decir, patrimonio familiar, independientemente que cualquiera de los dos se vaya por decisión propia, no habría pérdida de los derechos como tal.
lo que sí tienen que hacer es ir a una comisaría de familia o un despacho de abogados para que ellos puedan empezar el trámite de la disolución, para que se decida quién se va a quedar con la casa o en general con el patrimonio. Pero si en algún momento, o sea, lo que ella no puede hacer es sacarlo de la casa, porque igual es su casa, ¿sí? Pero si ya entre los dos hacen un consenso que alguno de los dos se va a ir, lo puede hacer y no pierde ningún tipo de derecho de la casa si está a nombre de los dos o es patrimonio familiar. Muy bien. Respuesta que le tenemos siempre a nuestros televidentes, o tratamos por lo menos de darle luces, ¿verdad?, para que puedan manejar sus situaciones de acuerdo al tema que nosotros estamos manejando. En este caso es el tema del divorcio, sus efectos y las consecuencias en nuestros hijos, en los niños, y tema que obviamente se está moviendo mucho en redes sociales. Vamos a ver qué nos dice Salman a esta hora de la noche, cómo se está moviendo la red. Salman, ¿qué dicen nuestros tuiteros? Así es, Luz Helena, a través del hashtag En Directo Capital las personas nos están haciendo llegar todas sus inquietudes porque son bastantes sobre este tema del divorcio. Esta es la primera que seleccionamos, dice, ¿en qué casos es más factible que le den la custodia de los hijos al hombre? Como nos estaban explicando nuestras invitadas hoy, muchas veces uno piensa simplemente en la separación y que los hijos se quedan con la mamá, pero también se pueden dar el caso en el que se quede la custodia para el hombre. Otro de los tweets que tenemos para el día de hoy, Fernanda nos dice, ¿qué señales de alarma presentan los niños cuando están traumatizados después del proceso del divorcio? Una pregunta bastante pertinente porque, como nos decían en ese momento, siempre quedan consecuencias y qué bueno poder estar alerta y atentos para lo que pueda pasar. Y la última pregunta que nos envían ¿es mejor aguantar un mal matrimonio por el bienestar emocional de los hijos? Que esa seguramente es una disyuntiva que muchas personas en este momento tienen cuando están pensando en tomar esa decisión. Luz Helena, sigo contigo con nuestras invitadas. Muy bien, Salman. ¿Y cómo es que podemos hacer este proceso mucho más fácil, el proceso del divorcio? Es de lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa tenemos el dato. Aquí lo tenemos. Bueno, 29.814 matrimonios se registraron entre enero y julio del año 2017, pero 12.521 divorcios se presentaron en el mismo periodo. Ese es el dato, es una cifra que nos está entregando la Superintendencia de Notariado y Registro. Hacemos una pausa y regresamos aquí en directo. Del 23 al 31 de octubre no te puedes perder la programación especial que Canal Capital trae para ti. Hablaremos sobre la prevención del maltrato infantil, proyecto de vida, prevención de maternidad y paternidad temprana y muchos temas más. Canal Capital, amigo de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá. Es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La semana pasada, para iniciar un mes de celebraciones en honor del padre Rafael García Herreros, pues están para cumplirse 25 años de su muerte, estuve en Cúcuta, la ciudad donde él nació. Allá entregué 230 diplomas a jóvenes del norte de Santander. Muchos eran cucuteños, otros venían de Ocaña. En esas dos ciudades y también en Tibú, nuestra universidad está ofreciendo cursos de educación superior a los jóvenes. Recordé entonces que también en la selva del Catatumbo, el padre García Herreros quiso tender la mano a los indígenas Bari, que entonces llamábamos motilones. Ahora deseamos que en esas tierras, martirizadas por la violencia, reinen la paz, el progreso, la educación. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Los acompañamos desde este momento en Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Bien, 7 en punto de la noche, seguimos aquí en directo y nuestro tema de hoy, el divorcio, esta separación entre papá y mamá y cómo podemos manejarlo en casa, en modo que pueda tener las menores consecuencias, siempre va a haber consecuencias, pero las menores consecuencias negativas posibles para nuestros hijos. Nuestra línea completamente abierta y disponible para ustedes y tenemos otra llamada a esta hora. Buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Señorita, dame un favor, es que estaba mirando el caso que acabo de pasar del señor y mi caso es más o menos similar. Pero entonces yo, pues para no pelear con mi esposa, yo me fui a la casa. Y entonces llevo más o menos como 6, 7 meses por fuera, pero a mí me aconsejaron que me volviera para la casa porque si no podía perder los derechos o ella me ponía de pronto una demanda por abandono de hogar. Entonces yo regresé a la casa y ella ahorita dice que bajo el mismo techo no puede vivir conmigo. Entonces ella me puso una custodia en el bienestar familiar, fuimos y allá ella puso el caso, entonces pues para solucionar lo del niño y a lo último ella dijo que no, que bajo el mismo techo no quería vivir conmigo, que ella me dijo, ¿se va usted o me voy yo? Entonces le dijo la doctora, le dijo, bueno, pero él no quiere que usted se vaya, él quiere que esté ahí, igualmente él duerme en otro cuarto y para que solucionen eso. Y ella dijo, no, si es posible, entonces yo me voy. Y entonces usted me tiene que pagar el arriendo para donde yo me vaya. Entonces ahí la doctora dijo, no, pero ¿por qué tiene que pagarle? Si nadie la está echando de la casa. Y entonces yo le dije, no, pues por mí no hay problema, yo nunca la he echado ni eso, sino que ahí vive un primo de ella, nosotros le dimos posada, y ahí vive un primo y una hermana de ella. Entonces en una ocasión yo le dije a ella que a él que se fuera porque estamos teniendo inconveniente y por culpa de él, supuestamente él vive por ahí cerca, que para un apartamento o una habitación. Entonces en una ocasión le dije al primo delante de ella, le dije, no, mira, es mejor que se vaya para no tener inconvenientes porque ya estamos teniendo mucho problema con ella. Y me salió el primo, no, es que yo para poder salir de acá, usted me tiene que traer una orden de un juez. Entonces yo, ¿cómo así? Si está en mi casa, nosotros le dimos posada y ahorita usted me está diciendo que tengo que traer una orden de un juez. El caso es que ahorita último a mí me mandaron a viajar y cuando yo llegué ella prefirió irse con el primo y con la hermana. Entonces no está viviendo ni ella ni yo, sino que está viviendo una hija ahí. Entonces yo estaba hablando con ella y para que vuelva a la casa. Entonces ella dice que ella no vuelve porque yo supuestamente la eché. Yo le dije, no, en ningún momento yo la he sacado a usted. Yo estoy hablando fue con su primo y con su hermana porque sí, ya fue justo. A usted le dimos posada, a su hermana está con nosotros desde los 8 años. Usted prometió con su mamá que le iba a criar porque la mamá murió y ella ya tiene 22 años y el primo también es un hombre ya hecho derecho. Entonces ella ahorita se fue, entonces yo le dije, si quiere volver a la casa, vuelva a la casa porque ninguno de los dos estamos viviendo ahí. Bueno, tiene que ver, gracias por comunicarte con nosotros aquí en directo. Volvemos al tema de la gente está muy interesada sobre el tema de lo legal. De la parte jurídica y legal y de la pérdida de los derechos si yo me voy de la casa, si me quedo. Creo que eso de todas maneras ya lo tocamos, Paola. Agradecemos de todas maneras al televidente que se comunique con nosotros y que nos cuente su caso. Sin embargo, queríamos como concentrarnos más en todo el tema de los efectos, ¿verdad? Que es lo que hemos querido como tratar hoy. Cómo es que debemos tratar el tema con nuestros hijos en casa para que pues ellos se afecten lo menos posible. Y yo quiero preguntarte, Paola y Gladys, cómo fue en tu caso, si las consecuencias para los niños dependen de la manera como yo terminé con mi pareja. Es decir, si fue una ruptura más conversada y más civilizada, ¿cambia la cosa? A que si fue una cosa un poquito más sí, y ahí quiero retomar violenta. un poco lo que decía el televidente y es, en este momento que ellos tienen ese tire y afloje, pueden afectar más al niño. Porque a la final el niño no está entendiendo qué pasa. O sea, mis papás dicen que se separan, pero viven juntos. Mi papá se fue, pero después exacto, regresó. o si mi papá o mamá hizo algo que no era acorde a la relación, pasó algo, pero no pasó nada. Entonces, eso sigue afectando al niño.
Entonces mi recomendación es, si ustedes pueden asesorarse legalmente y disolver, digamos que esa sociedad conyugal es lo principal, porque uno muchas veces le huye a lo legal porque es lo más engorroso, sí, pero es que eso da el punto de partida para el resto del proceso de divorcio. Entonces, claro, eso afecta mucho más, eso hace que el niño se confunda, eso hace que el niño quiera estar con papá, quiera estar con mamá, no sepa, empiece a odiar a uno, empiece a odiar al otro, y finalmente se le vuelve un sancocho donde el niño no sabe para dónde va. Entonces, claro que es fundamental y las consecuencias van a ser peores en la medida que el proceso sea más abrupto. Gladys, ¿tus hijas ya cuántos años tienen? 20 años ya, 20 son unas grandes, y 18. 18 y 20 años. En todo este proceso de separación que tú nos has venido contando, ¿de qué te arrepientes o qué sientes tú que fue un error para la gente que también nos está viendo y que está pasando seguramente por esta misma situación que ya tú pasaste hace 17 años más o menos? ¿Qué quisieras cambiar o qué hubieras cambiado de cómo fue tu proceso, de cómo lo manejaste en casa? Mira, hay muchas lecciones aprendidas, muchísimas. Creo que la primera fue haberme acordado que yo también era parte de ese proceso, porque es que el esfuerzo de una mamá por sus hijos es inmenso y empieza a protegerlos y a hacer de la mejor manera. Y yo creo que es una equivocación porque es que una tiene que estar bien para poder apoyar a esos chiquitos y a esas chiquitas. Me parece que eso es fundamental. Creo que el tiempo que pude dedicarme a mí, y no quiero con esto que sea como egoísta, no, pero creo que es fundamental para poder ir a atender y darle apoyo a esas niñas que en mi caso eran muy chiquitas y que necesitaban absolutamente apoyo de su papá y de su mamá para vivir este proceso. Creo que eso es como lo que yo veo frente a tu pregunta. Bueno, para un niño, Paola, no hay decisiones como temporales, ¿no? Es decir, si tú le empiezas a hablar de que la situación en casa no está tan bien, ellos se lo asumen como una cosa definitiva o ellos sienten que puede ser una cosa que es temporal, o sea, que el papá de pronto ya lleva 2 días que no viene, pero va a regresar, o para ellos siguen en su juego, en su vida diaria, y para ellos esa es una decisión que ya es así, es definitiva. ¿Cómo lo asumen los niños? Eso depende de la edad de los niños, ¿no? Digamos que los niños de los 3 a los 8 o 5 años están manejando el pensamiento mágico, y es como todo esto de los cuentos de la luna habla, el sol habla, que de igual manera pasa con la familia. Entonces algo está mal, pero mi mami está brava con mi papi, pero mañana le va a pasar, o así, ¿sí? Entonces ellos, la decisión temporal, es decir, papá y mamá se separaron definitivamente, eso les cuesta un poco entenderlo, y normalmente debemos acompañar al niño en ese momento es con recordarle el tema, ¿sí? Pasó esto, tu papá y tu mamá llevaron una relación y acabó, no va a volver a ser como antes, y es importante acompañarlos en el respeto, claramente, pero recordarles porque siempre se les pierde un poco hasta la adolescencia, que ya realmente es donde ellos empiezan a entender la temporalidad de las decisiones y que ya no hay vuelta de hoja. No va a ser como antes, ya no somos pareja, pero seguimos siendo el papá y la mamá de. Y siempre vamos a estar contigo, que eso es algo que siempre se debe recalcar. No somos pareja, pero seguimos siendo un equipo que la idea es seguir llevando adelante a nuestros hijos. Exacto. Llamada a esta hora al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien. No, muy importante el tema que están tocando ahorita, pues el tema del divorcio. Pues mi caso fue, yo tengo un niño de 14 años. Yo me separé cuando él tenía 2 años de edad. ¿Qué es lo que pasó desde ese entonces? Pues las consecuencias que estoy viendo ahorita, de que la mamá en su momento pues lo llenó de tu papá tuvo la culpa, tu papá nos abandonó, pues tu papá nos cambió de familia, tu papá ya tiene otra familia, y entonces a raíz de todo eso el niño como que va como creando como ese recelo hacia su papá, y su papá tuvo la culpa. Y yo creo que lo que se debería hacer en todo momento, todo el divorcio, pues no es llevar a las culpas hacia el papá o a la mamá en su momento, sino en saber llevar al hijo. Porque ahorita pues afortunadamente tengo a mi hijo conmigo a raíz de muchos problemas que se tuvo con la mamá,
porque Sebastián, pues el niño se convirtió en un niño mitómano, ¿sí? A raíz de muchas cosas pues, que pasaban con la mamá. Sebastián ahorita me ha perdido 3 años de colegio, tiene pérdida de interés por el estudio, pues le da lo mismo hacer algo o lo otro. Pues lo importante es como pues no inculcar, y ya sea pues, la mamá o el papá, no inculcar esas malas prácticas o hacer sentir al papá o a la mamá culpable de algo, sino sobrellevar al hijo por un bien. Sí, así es. Ya yo. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu intervención. Ya lo comentamos, Paola, pero yo creo que esto es un tema, Gladys y Paola, muy recurrente y muy común. No es muy frecuente eso que el papá hable mal de la mamá, que le diga una cosa que no es. No sé si me equivoco, pero un ejercicio pudiera ser también el hecho de una jornada en casa con la mamá o con el papá y que el niño vea cómo es. O sea, de pronto que al final de la jornada el niño le diga a la mamá le diga al niño, bueno, ¿cómo estuvo tu jornada? Y que el mismo se vaya dando cuenta poco a poco, pues que la mamá no es mala o que el papá no es malo como lo dice la otra persona, ¿no? Como hacer ese ejercicio con los niños en la casa y que ellos vean que lo que se está diciendo, lo que está diciendo la otra persona no es cierto. Es que Gladys mencionaba algo importante y es estar bien yo. En la medida que yo esté bien, pues voy a poder acompañar a mis hijos. Y yo siempre sugiero que también nosotros debemos hacer una terapia psicológica en términos de la atención de ese duelo, porque finalmente nosotros tenemos que resolverlo para poder ayudar a los niños a no viciarlos de lo que pasó, porque finalmente la culpa no es de ellos y lo que pasó, es decir, esos pequeños detalles de si hay otra mujer o de si definitivamente no congeniamos, no les compete. Pero si nosotros no lo resolvemos con el profesional, lo vamos a terminar resolviendo con nuestro hijo y mandando noticas de voz con él. Entonces finalmente dañamos una relación que va a ser para toda la vida. Y que si yo como mamá daño una relación con el niño, con su papá, el día que yo falte, mi hijo ¿con quién va a quedar? Claro. Mire, nadie se casa para separarse, Gladys, ¿cierto? Nadie se casa con la ilusión de separarse, nadie. Pero nadie se casa tampoco para no ser feliz. Porque esa es la idea. Entonces, yo creo que sí, en muchos casos preferimos unos papás que estén separados, pero que estén tranquilos y que estén serenos a que estén todo el tiempo peleando. Vamos hasta ahora a las conclusiones. Las conclusiones de nuestro programa en directo el día de hoy. Mire, es posible que los niños presenten cambios anímicos y de comportamiento. Pueden presentarse repercusiones académicas y sociales. Y a los cambios hay que ponerles muchísima atención, incluso iniciar un acompañamiento con psicólogos. Las conclusiones de hoy aquí en directo en nuestro tema, que es el divorcio y los efectos y las consecuencias para las familias colombianas. Mire, esperamos haber ayudado un poco a muchos de ustedes que en este momento seguramente están pasando por esta situación y que les cuesta dar ese primer paso. Dar el paso del divorcio, como bien lo hemos entendido Gladys y Paola, no es fácil. Hay muchas personas que quisieran liberarse y no son capaces, así que la invitación también es para que den ese paso, para que se atrevan y no vivan allí con ganas de tomar la decisión y que finalmente estén ahí sometidas en la casa. Recuerden que más vale una decisión a tiempo pensando en ellos, en los niños, en nuestros hijos, que no hacerlo por pensar en ellos porque pueden ser muchísimo peor. Gracias por acompañarnos, mañana nos vemos en directo.